Antes da aparición do home sobre a Terra, especies vexetais e animais de gran tamaño acumularon grandes cantidades de carbono da súa composición que, co paso dos séculos, depositáronse na natureza formando grandes pozos. Co tempo, convertéronse en petróleo. Desde que no século XIX a actividade humana inicia un cambio na economía introducindo a industrialización de moitos procesos artesanais, necesita cada vez máis grandes cantidades de enerxía que atopa nas bolsas do petróleo. Este consumo de enerxía produce contaminación ambiental debido á acumulación na atmósfera de anhídrido carbónico e de outros gases que producen o chamado efecto invernadoiro. As consecuencias deste fenómeno, segundo a previsión dos científicos, débese á subida das temperaturas e os seus efectos colaterais. A natureza e a propia vida contamina e a agricultura tamén ten efectos contaminantes, especialmente desde que se introduciron os sistemas productivistas. La agricultura hay que plantearla en un contexto global, no es un sector aislado. Entonces, la agricultura ha respondido y responde a la producción de alimentos. A medida que ha crecido la población humana en los últimos años, en el último siglo, fundamentalmente, pues la agricultura ha tenido una necesidad de producir más alimentos. Y entonces ha tenido necesidad de producir más alimentos con los recursos que tenía disponibles. Y para ello, pues ha hecho una agricultura productivista. Ha producido con la misma cantidad de tierra, con la misma cantidad de animales, ha producido alimentos para que lleguen. Una cosa es que lleguen a todas partes del mundo donde son necesarios, pero hoy día se está en condiciones de producir alimentos para todo el mundo. Entonces eso ha producido, en una época en que no se hablaba de contaminación ambiental, pues eso no era una limitación, es producir alimentos como fuese. Pero hoy día, cuando se ha dado cuenta, no solamente por la agricultura, sino por otras actividades humanas, como la actividad industrial, el confort de las sociedades que quieren pues una mayor comodidad, un mejor desplazamiento de unos lugares a otros, pues eso ha hecho un consumo de energía que lo vemos continuamente, es decir, que sube el precio del petróleo en el mundo porque se necesita mayor energía. Y esto ha hecho que se desprendan una serie de gases que no estaban en la atmósfera antes o no estaban en la proporción que están ahora, y fundamentalmente son el anhídrido carbónico, el metano y el óxido nitroso. Entonces esto produce lo que se llama el efecto invernadero, que todos conocemos, en que la luz del sol pasa a la superficie terrestre, pero luego para otra vez, en vez de rebotar a la superficie terrestre en forma de radiación infrarroja, ya están estos gases que impiden que a esa radiación puedan en gran parte o una parte pasar al universo. Entonces se quedan alrededor del globo terrestre y eso es lo que produce la subida de temperatura. No Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo estáse desenvolvendo un proxecto coordinado coa Universidade e o Instituto de Investigación do País Vasco, NEICER, no que se están a estudar as emisións de óxido nitroso á atmósfera. Dolores Báez é a responsable directa do proxecto en Galicia. Nas parcelas ten instaladas campás para o control da emisión de gas. O ensaio está dividido en 3 repeticións de 6 parcelas, cada unha destas cun sistema de fertilización diferente. 2 con xurro de porco, 2 con xurro de vaca, unha con fertilización mineral e outra sen fertilizar que serve de testemunha. Os gases prodúcense porque o solo está cheo de vida, especialmente vida microbiana, responsable das transformacións de toda a materia orgánica que hai na Terra. Gracias a eles mineralízase a materia orgánica dos restos vexetais e do esterco, producindo elementos asimilables polas raíces das plantas. Tamén transforman as diferentes moléculas dos fertilizantes minerais. Neste proceso prodúcese moito anhídrido carbónico e óxido nitroso, moito máis contaminante co primeiro. En
En este ensayo experimental que fue establecido en el año 2005, estamos midiendo emisiones de óxido nitroso derivado de la aplicación de diferentes tipos de fertilizante, fertilizante inorgánico y fertilizantes orgánicos, purín de vacuno y purín de porcino. Aplicados estos dos últimos, a su vez, de dos formas, con una aplicación superficial en bandas o una aplicación inyectado en la capa superficial del terreno a 5 centímetros de profundidad. A medición faise instalando estas campás nas parcelas que están pechadas durante un tempo determinado. O óxido nitroso é 296 veces máis contaminante que o anhídrido carbónico. Prodúcese no proceso de transformación do nitróxeno dunhas moléculas a outras por medio da acción dos microorganismos. O nitróxeno pode ter procedencia orgánica ou mineral. Segundo as condicións ambientais do solo, os microorganismos actúan de xeito diferente. Cando hai moito aire no solo, prodúcese a nitrificación, consistente no paso do nitróxeno amoniacal para transformarse en nitrito e, posteriormente, este transformarse en nitrato, fórmula máis común de asimilación polas plantas. Neste proceso hai perda de óxido nitroso á atmósfera, pero as maiores emisións danse no proceso contrario, chamado desnitrificación, que se produce xeralmente cando hai pouco aire no solo. Por medio del prodúcese unha serie de gases entre o que está o óxido nitroso. O ión nitrato redúcese a nitrito e posteriormente a óxidos e nitróxeno. La desnitrificación es un proceso anaerobio que consiste en la oxidación de los materiales orgánicos que tenemos en el suelo, y el nitrato es el aceptor de electrones que sustituye al oxígeno, de forma que el nitrato es reducido hasta óxido nitroso o nitrógeno molecular. Es un proceso que se da en condiciones anaerobias, en el cual que se dan en el suelo, especialmente en los momentos de lluvia o en los momentos de deshielo. Pero no obstante, siempre existen en el suelo lugares donde tenemos unas condiciones de anoxia que favorecen este proceso de desnitrificación. El proceso de nitrificación tiene lugar cuando el amonio que presente en el suelo, derivado del aporte de los fertilizantes, del aporte de residuos vegetales, de la propia mineralización de la materia orgánica, se oxida en un primer paso a nitrito, y el nitrito es oxidado hasta el producto final, que es el nitrato. Os fertilizantes nitroxenados están no centro do conflito orixinado pola necesidade de manter o nivel productivo nos cultivos e a protección do medio. A maioría das veces a eficiencia con que o nitróxeno é utilizado por os cultivos é bastante baixa. Os fertilizantes orgánicos, especialmente nas explotacións gandeiras, non son utilizados correctamente, provocando perdas por lixiviación e por gases e aumentando os custos de produción. Compre unha aplicación máis eficaz destes, procurando utilizar a mínima cantidade necesaria de fertilizantes minerais. Os fertilizantes orgánicos son a consecuencia da explotación gandeira, que ao mesmo tempo son un recurso moi importante para as explotacións, pero os fertilizantes minerais, a máis do seu custo, no proceso de fabricación dos de séntese, como son os nitroxenados, consumen grandes cantidades de enerxía. Pensando na contaminación ambiental e nos custos, as explotacións deben optimizar a utilización dos fertilizantes propios e comprados. Podemos hablar de dos tipos de recomendaciones. En primer lugar, aquellas recomendaciones en las que estén encaminadas a hacer un uso más eficiente del nitrógeno que aportamos con los fertilizantes. Una medida puede ser hacer una gestión más adecuada de los purines y de los estiércoles producidos en la propia granja, utilizar medidas que minimicen otro tipo de pérdidas, como es la volatilización de amoníaco, de forma que tenemos un nitrógeno procedente de los purines que esté más disponible para la demanda de los cultivos.
Otras medidas pueden ser la utilización de inhibidores de la nitrificación. Son aquellos productos que se adicionan a los fertilizantes inorgánicos con la intención de retrasar el primer paso de la nitrificación, de forma que tenemos durante más tiempo el nitrato, el amonio en esta forma en el suelo, de forma que para algunos cultivos pues hay una preferencia en la asimilación del nitrógeno y aumenta la eficiencia en la extracción del nitrógeno. Estas medidas referentes á fertilización poden ser completadas por outras casi todas recollidas no Código de Boas Prácticas Agrarias, como son a utilización de cultivos que utilicen o nitróxeno de forma máis eficiente, non deixar as terras a barbeito no inverno, aplicar os fertilizantes no momento oportuno, manexo correcto dos outros medios de cultivo e favorecer a aireación do solo, entre outras medidas. Coa aplicación destas prácticas reduciránse as emisións de gases con efecto invernadoiro á atmósfera por parte do sector agrario, que nun estudio feito pola Consellería de Medio Ambiente e tomando como referencia ao 2001, están cifradas no 12% das totais, por baixo do enerxético co 80%. Pero o sector agrario ten efectos beneficiosos pola acción da fotosíntese, capturando anhídrido carbónico e transformando en enerxía. La agricultura en sí mismo produce energía, es decir, produce azúcares y eso produce que al final se pueden convertir en alcohol y eso es energía. Es decir, que ¿Y cómo lo produce? Capturando, en cierta manera, el CO2 que existe en la atmósfera a través de la función fotosintética. Entonces, el futuro de la agricultura en ese sentido, pues yo soy optimista, puesto que si hay una mayor cantidad de CO2 en la atmósfera, si ahora estamos hablando de un 4 por 1000 partes de CO2, pues posiblemente subirá un poquito en el futuro, pero al ser más rica en la atmósfera también en CO2, la actividad fotosintética va a ser más eficiente, se va a capturar más CO2. De hecho, en los invernaderos para producción de plantas hortícolas, para producción de tomates, pimientos, pues uno de los métodos que se utiliza precisamente para ser más eficiente y para ser más productivo es insuflar CO2 dentro del invernadero, puesto que va a haber una mayor riqueza en esa atmósfera que hay ahí y van a producir más. Por otra parte, pues hay plantas que son más eficientes en adaptarse a las temperaturas altas, es decir, y producir CO2 incluso con temperaturas altas. Y al mismo tiempo que en el futuro lo que hemos traído es plantas tropicales, por ejemplo, a zonas templadas, pues lo que habrá ahora es adaptar esas plantas que están en zonas templadas, en que seguramente pues, van a estar en un escenario de una temperatura de 1 o 2 grados más alto, pues hacerlo más eficiente y adaptarse. Es decir, que yo creo que tiene una plasticidad enorme las plantas y la agricultura, y habrá un nuevo diseño de los medios de producción, un nuevo diseño de variedades, un nuevo diseño de la agricultura para adaptarse a las nuevas circunstancias del cambio global que existe en temperaturas y en medio ambiente. Non só o óxido nitroso e o anhídrido carbónico ten efecto contaminante, o metano tamén ten efectos negativos para o medio natural. Este gas prodúceno fundamentalmente os rumiantes como as vacas, as cabras e as ovellas na digestión de alimentos moi celulósicos. Unha molécula de metano equivale a 23 de anhídrido carbónico. As emisións deste gas polo tubo digestivo dos rumiantes están na mesma circunstancia que as emisións de anhídrido carbónico producida pola respiración dos seres vivos.